Buenas tardes, amigos, amigas, compañeros. Para mí es un honor estar en este lugar tan simbólico, tan especial, tan único, que trasciende más allá de lo que significa la Argentina. O sea, no hay quien no conozca, yo creo, en Latinoamérica, o sepa y esté vinculado con la causa de derechos humanos, que existen las madres de la Plaza de Mayo y todo lo que bien decía el compañero acá, porque estos símbolos hacen que uno se conecte con ese momento de la historia, de una historia que de repente duele, de una historia que grita por aquellos que no siguen con nosotros y que no lo hicieron porque quisieron, sino porque justamente los acallaron. Escribir este libro de memoria, que es más que una convocatoria o un lanzamiento de un libro, es justamente eso, rescatar memoria. El libro de hoy que estamos presentando, lanzando, tiene 24 testimonios. 24 de marzo, una fecha que conmemora 50 años, 24 testimonios sacados de diferentes zonas de la Argentina, testimonios que nacieron en Córdoba, en Santa Fe, en Bariloche. Traté de recorrer un poco la Argentina, costó bastante porque hay un tema, y en eso concordamos ayer en una conversación, que el miedo muchas veces permaneció en el tiempo, y sobre todo a las personas que tienen por sobre cierta edad. Yo lo decía ayer, mi madre, que nos abandonó en el 2014, ella se fue con miedo, y ella usaba justamente el tema de no hablen, traten de mantenerse alejados, sálganse de los problemas, porque eso no es porque ella no lo quisiera, sino es porque tenía miedo. Y el miedo la llevó hasta el día que ella murió. Y generalmente a mí me da mucho, y puede que pareciera raro, pero antes nosotros nos despedíamos con un buenas noches, que estés bien. Hoy día nos despedimos hasta el día de hoy con un cuídate. El cuídate que se quedó durante las dictaduras, y era cuídate. Y hoy día lo decimos como una muletilla de despedida. En vez de decir buenas noches, que les vaya bien, buenos días, que estén bien, cuídate. Pero este libro tiene algo que es importante destacar. Lo que yo hago es simplemente un puente, porque esto es una construcción colectiva, y esta construcción colectiva hace la memoria. Cada testimonio es una voz, y cada voz es una experiencia, y cada experiencia nos acerca un poco más a comprender lo que ocurrió. En estas páginas encontraremos historias de militantes, de persecuciones, de exilio, de silencios forzados, de infancias atravesadas por la ausencia, pero también encontraremos una historia de resistencia y, por sobre todo, que es lo más importante, de dignidad y lucha por una justicia o un mundo mejor. Porque la dictadura no fue solo el hecho político, fue una experiencia de atravesar la vida cotidiana de miles de personas, familias, estudiantes, trabajadores, periodistas, niños. Algunos testimonios nos llevan a los años previos al golpe. Recuerdan una Argentina intensamente movilizada, una sociedad llena de debates políticos, de participaciones sociales, pero también marca una creciente violencia y persecución. Cristina Salavereza, por ejemplo, recuerda la militancia estudiantil y el compromiso político de aquellos años. María Soledad López relata el clima que se vivía tras la muerte de Perón y los avances de la represión. Y la periodista Ligia, que muy bien hizo este análisis de lo que hemos vivido y la historia alrededor de esto, analiza con profundidad el país, entrando lentamente en ese escenario cada vez más autoritario que termina siendo lo que fue la dictadura. En estos testimonios recuerdo
algo profundo en el golpe del 73, como lo que ocurrió días previos. Fue el resultado de un proceso que estaba el tiempo, ¿no? Y entonces llega el 24 de marzo de 1976. Para varios de quienes generaron estos testimonios en el libro y el día aquel queda grabado en absoluto, hay un quiebre profundo de una historia de un país que se estaba hasta ese momento probablemente construyendo de otra forma, y en ese momento se construye la grieta. Y esa grieta que no es solamente la grieta de los argentinos. En Chile también hay una grieta. En Chile también seguimos buscando a nuestros desaparecidos, y el nunca más no es una consigna, es algo de dignidad. Gerardo Sevilla, José Kemeninsky, Luisa Valguieri, todos estos son nombres para mí nuevos, sobre todo los apellidos. Nosotros no tenemos tanto apellido italiano y derivado. Juan Romano, recuerdan ese momento en este relatar del libro, ¿no? Recuerda la incertidumbre del desconcierto, la sensación de aquel momento complejo que se le empezaba a atravesar. Poco a poco el nuevo régimen fue imponiendo sus reglas, muy similares a las que nacieron en Chile. Los bandos, las censuras, la vigilancia, la persecución política y algo que es hasta el día de hoy nos persigue, el miedo. Porque con el miedo logramos justamente aminorizar y pensamos que ahí la gente se iba a quedar tranquila y no iba a hacer nada. Hay un viejo adagio que dice que el ser humano puede llegar a la muerte por tres cosas: el frío, el hambre y el miedo. Y las dictaduras de Latinoamérica aprendieron tan bien eso en las escuelas de la América que justamente aplicaron aquello. Como decía anteriormente, mi madre partió con miedo, pero muchas personas han vivido con miedo. Y en estos tiempos, cuando uno ve estos neofascistas que aparecen con Milei, Kass, Bolsonaro, el personaje de Trump y muchos otros más, Noboa, usan el miedo. Usan el miedo porque ellos, al generar ese miedo, dicen que van a lograr sanar esta sociedad, como ya vemos que no la sanan, sino solamente ocupan ese miedo. En estos muchos testimonios aparecen palabras que se repiten, y una de las palabras que también se va a repetir es el silencio. El silencio en la casa, el silencio en la escuela, el silencio en los lugares de trabajo, porque hablar es peligroso y porque el miedo justamente se genera desde el silencio. Mejor me quedo callado, mejor no digo nada, aunque me tenga que comer por dentro todo. Algunos de estos relatos narran directamente cosas complejas, como digo: la represión, el secuestro, las detenciones clandestinas, las torturas, las desapariciones. Entre esas voces está Anatilde Burgos, que relata su secuestro y posterior lucha en las organizaciones sociales. También encontramos el testimonio de Humberto Biel. Me detengo un minuto ahí porque es chileno, que arrancando de la dictadura y exiliándose en Argentina, se encontró al correr de los días, de los meses, con una dictadura en Argentina. Vivió un doble exilio, una doble persecución. Estuvo escondido muchas veces porque tenía miedo. Pero en este libro también nos muestra algo importante. La dictadura no solo afecta a quienes militaron o participaron activamente de los hechos, afecta a toda la sociedad. Víctor Hugo Fabio recuerda su adolescencia en un contexto marcado por la desinformación y la propaganda. Nora Rodríguez describe cómo el miedo comienza a instalarse en la vida cotidiana cuando los vecinos o conocidos empiezan a desaparecer. Y uno de los relatos que me conmueve, que nos han conmovido, es de Emiliano Mazuco. Emilio, perdón, Emilio, que teniendo 4 años le desaparecen a sus padres. Es una historia que nos recuerda que la dictadura deja heridas profundas en el tiempo y son difíciles de sanar. Y son difíciles, pero ¿saben qué? Cuando uno ve esto, cuando uno ve a las madres, cuando uno ve a las abuelas, cuando uno ve
que hay gente que se supo parar frente a ese momento tan terrorífico, uno dice, bueno, la esperanza salió. Acuérdese la caja de Pandora. Salieron todos los males al mundo y algo golpeaba cuando lo cerraron, abrieron y salió la esperanza. Sin embargo, el libro no se queda solamente en ese pasado histórico y de testimonios de cosas que realmente el libro es bien fuerte en sus testimonios, sino también habla de memoria presente, de la necesidad de recordar, de la responsabilidad de transmitir esta historia a estas nuevas generaciones, porque hay una serie de nuevas generaciones que de repente dicen ya pasó, hace 50 años, da vuelta a la página. Ese era el argumento que usaron en el 2023 y no me olvido nunca que me invitaron a un programa de radio y yo terminé diciéndole a los panelistas si creían en Cristo. Y todos creen en Cristo. Le digo yo, pero eso pasó hace 2000 años. ¿Qué importa? Dale. Autores como Claudio Alfarés, Andrea Fecchetto o Marcelo Parra. Marcelo Parra es un periodista de Bariloche que hoy día tuvo una muy buena conversación en su radio. Destinan justamente este ejercicio. Son más nuevos, probablemente están en el límite de los 50 años. Es una forma también de lo que decía Pardés en su alocución, esta democracia que hay que defender, que es una democracia que la hicimos temerosa, incipiente, muy débil. En Chile la democracia se mueve por una encuesta social. Todos los días lunes aparece un índice de encuesta y toda la planilla de discusión se da vuelta a la encuesta. Esas son democracias imperfectas, débiles, que se les quiebra el puente con nada. Entonces al final hay que trabajar mucho más para que la gente entienda que la democracia también se construye con educación cívica y que la educación cívica saca a los ignorantes, alfabetos, políticos de los comentarios simplones de decir no fueron 30.000 sino 8.000. Cuando se llega al discurso de cifras, perdimos la noción de la discusión. Porque como yo siempre digo, que fuera uno, no debió desaparecer nadie. Otro testimonio que subraya la importancia de la verdad y la justicia durante muchos años y esta historia que permanece silenciada, pero con el tiempo, gracias a muchos que han hecho, y lo repito, como las madres, se logra que justamente esta memoria esté viva. Esta memoria, justamente al estar viva, frena ese negacionismo que es tan perverso y tan severo, y la posverdad, eso que quieren implementar y decirnos qué era la historia. No hace mucho, José Antonio Kast, que es electo presidente y hoy día está en ejercicio en Chile, no hace mucho decía que la dictadura de Salvador Allende, eso es crear una realidad solamente construida desde la necedad, de la estupidez. Como nosotros nos han dicho que los iraníes no dejan trabajar a las mujeres y todo lo demás, nos compramos el discurso de Occidente y lo creemos. Que los sionistas, si uno está en contra de ellos, es antisemita. No. Los sionistas es un partido político creado en los años 50, 40, 50. Son terroristas. Donald Trump es un terrorista y pedófilo. Javier Milei es un terrorista, además de estar... Y pedófilo, dicen, ¿no? Aparte de estar muy cagado de su centro, ¿no? Bueno, cagado literalmente, porque usa pañales. Y bueno, José Antonio Kast no es distinto. Es hijo de un nazi. Arrancado de la Segunda Guerra Mundial, instalado en Chile, no le trabajó un puto día a nadie. Vivió del Estado durante 16 años, no presentó un proyecto de ley, fue diputado de la República y hoy día es presidente. Hay una parte de la sociedad que está muy mal, pero nos dice que nosotros estamos mal. Y hay una parte de la sociedad que yo le llamo bisagra,
que se puede mover para un lado o para otro, que ahí se instalan el facho pobre y el analfabeto político. Y a eso yo lo tengo que convencer. ¿Y cómo lo convenzo? Con matinales, con estos reality que no sirven absolutamente para nada, y les creo un Feynman en cada una de sus casas todos los días hablando pelotudes. Y ese Feynman está en Chile, está en Colombia, está en todas partes. Entonces al final del día uno se empieza a encontrar con que este tipo de libros hace justamente el rescate de la memoria. Para no alargarme más, quiero darle la gracia a alguien que está dentro del libro, y es Mariano Bailino, que ha posibilitado además varias de las actividades que se van a realizar en estos días, porque estamos haciendo varias actividades. Hoy día estamos lanzando este libro en Argentina. Presentamos ayer en Casa Caracas, vamos a estar en Quilmes, vamos a estar en La Plata, vamos a estar el fin de semana en la Feria de Derechos Humanos. Pero simplemente todos aquellos que aportaron para que este libro fuera posible, y bueno, a quien hizo el prólogo. Voy a destacar a una persona que hizo el prólogo, se llama Fanny Boyarolo. Ella fue diputada de la República, es una chilena que trabaja desde que yo tengo uso de razón en la causa de derechos humanos. Es una mujer que es grande, como dicen ustedes, nosotros decimos viejo de repente, es un decir, pero grande, ella está en los 87 años. Siempre la van a ver en las marchas. Es una mujer luchadora, es una mujer que trasciende, y me pidió ella si podía prorrogar el libro, y yo encantado le entregué el libro para que lo prorrogara. Y la verdad hizo un trabajo bastante bueno, porque el otro día me decía, ¿cómo salió? Porque yo en el fondo te escribí todo. Y les cuento esto porque el escribir desde Chile no es que el chileno vino a escribirle a los argentinos. Porque como yo digo en mi mundo, yo no pertenezco más que al mundo. Las fronteras las pusieron antojadizamente una serie de personas que estuvieron por sobre después de la conquista. Yo me imagino a San Martín con O'Higgins, Artigas y otros más diciendo, tú te quedas con ese pedazo que se llama Chile, bueno, nosotros vamos a quedar con este terreno, le vamos a dar a los uruguayos para Artigas porque se portó bien. Después los argentinos van a decir que es un apéndice de Argentina-Uruguay, en fin. Pero ese tipo de cosas creo que nos muestran que somos la misma familia, que podemos cambiar un poco la tonalidad, pero nos está pasando exactamente lo mismo. ¿Se nos metió el neofascismo? Sí, se nos metió el neofascismo. Se nos meten de repente lo que tú bien describías, el capitalismo en su forma más violenta y más vulgar, y vamos aceptando inclusive mantras, y vamos aceptando esos mantras que los vamos repitiendo, nos vamos convenciendo. Quiero volver a agradecer estar aquí. Creo que es importante rescatar memoria, generar que las nuevas generaciones conozcan lo que pasó en la Argentina, lo que pasó en Chile, en Uruguay, en Brasil, en donde estuvo la Operación Cóndor. Estamos relativamente cerca, ayer lo conversábamos con Mariano y su familia. En esta zona, que está en la valle, que está por acá, hace unos años atrás mataron a un chileno, le pegaron 34 estocazos y le abrieron el estómago. Y no propiamente tal como que fuera una buena persona. Lo mandaron a matar de Chile porque era un agente, y ese agente de seguridad que había sido de la DINA era el que había puesto la bomba al general Carlos Prat. Extrañamente lo mataron acá porque al parecer quería contar algo, porque no había llegado a algún acuerdo probablemente monetario de lo que le tendría que entregar el ejército. Entonces se amenazó con ponerse a hablar más de la cuenta y prefirieron hacer la cuenta más corta y lo mandaron a matar. Y por esas cosas de la vida fui testigo
de una conversación en un café que está en esa esquina, donde le dice un chileno a otro, pero todo salió bien. Sí, no hay ningún problema. Ese que le hablaba al otro era el ex director de investigaciones de la policía chilena, que Michelle Bachelet lo había dado de baja porque se había vinculado directamente a él. El tema de derechos humanos en algún momento había estado metido en la policía política. Lo conté en un libro como historia, como cuento, pero la verdad, esas son las historias tenebrosas en las que hemos ido viviendo y nos hemos ido desarrollando. Por lo tanto, no me queda más que darle las gracias nuevamente a las madres, a ustedes que vinieron, que me parece un cuadro maravilloso, y invitar a un nuevo amigo, porque lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poco de música, tango, Gerardo, la China, y vamos a escuchar algo que nos deleite. Hay un vino de honor, voy a firmar los libros, ojalá todos compren un libro. Soy escritor autopublicado, no creo en las grandes editoriales y no me vendería nunca Planeta, que es uno de los posibilitadores que maten niños en Gaza. Gracias. Me había faltado algo. Mientras yo sé, aquí hay algunos, no unos, sino hay varios, deben haber unos 10 testimonios del libro. Me gustaría, si alguien quiere aportar, conversar un poquito. No nos alarguemos tanto, pero por lo menos tener la posibilidad de conocerlos, que están entre medio del público, Nora, Emilio y, bueno, el mismo, si les parece, ¿no? Si no están como... Y otros más. Claro, varios más que han venido, que están entre medio del público. Varios de los 24. Varios de los 24. El show